comparecencia. ¿En qué fechas más o menos entró usted en la consejería y cuándo salió? En primer lugar, quería agradecerles a los miembros de la comisión por el hecho de haberse ofrecido para estar investigando esta comisión, que desgraciadamente no se pudo llevar a cabo en el lugar donde se tenía que haber llevado a cabo, que era la Asamblea de Madrid, para rendir cuentas de lo que se hizo. Y también agradecer, por supuesto, a la Marea de Residencias de Verdad y Justicia por montar este espacio para que se produzca. Yo fui nombrado consejero el 19 de agosto del 2019 y dejé de ser consejero el 5 de octubre del año 2020 después de mi dimisión. Por tanto, estuvo en los inicios y en plena eclosión de la pandemia. Por supuesto, todos los que aquí formamos parte de esta comisión somos conscientes de que se trataba de una situación excepcional, porque la Organización Mundial de la Salud, a lo largo de toda su historia, solo había declarado dos pandemias, una en la Primera Guerra Mundial y otra la de marzo del 2020. ¿Cuándo tuvieron las primeras noticias de que esto empezaba a tener una gravedad que después desembocó en una pandemia? Bueno, yo creo que es oportuno el citar lo que fue la magnitud de la epidemia y la situación que muchos hemos denominado de tsunami, que nos pilló a toda la sociedad absolutamente desprevenidos y que tuvo consecuencias muy directas, porque es muy difícil valorar con los ojos de hoy lo que ocurrió en ese momento, porque además, sobre todo al inicio, no teníamos prácticamente información, nadie, ni siquiera los científicos, información de lo que era la propia enfermedad. Nosotros empezamos a conocer los datos, yo creo que como todos los ciudadanos, a finales del año 2019, principios del 2020, cuando nos llegaban noticias de un coronavirus que estaba en Wuhan, en China, ¿no? Entonces, bueno, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya se nos fue informando por parte de la Consejería de Sanidad de lo que estaba ocurriendo, de las medidas que se estaban tomando. Se empezaron a activar distintas actuaciones o protocolos de actuación, reuniones entre distintas consejerías, eso durante los meses de enero y sobre todo febrero, ¿no? Que fue cuando se tomaron algún tipo de decisiones, pero siempre sin tener clara cuál iba a ser la magnitud, o pensando que la magnitud de lo que iba a ocurrir no iba a tener nada que ver con lo que finalmente se produjo. La información de los aspectos sanitarios, por supuesto, como usted dice, venía de la Consejería de Sanidad. Políticas sociales. ¿Cuándo empezaron a valorar o a distinguir el efecto que podría tener sobre grupos de población? Por ejemplo, población de riesgo, la que estaba en las residencias, menores, etcétera, etcétera. ¿Se hizo una valoración, una ponderación de esto? Sí, nosotros desde finales del mes de enero y mediados del mes de febrero estuvimos trabajando, ya había personas dentro de la consejería que estaban trabajando ya en los equipos que se pusieron en marcha en coordinación con la Consejería de Sanidad, que era la que nos iba dando la información de las distintas alertas que estaban recibiendo por parte, no sé si de la Organización Mundial de la Salud o las alertas que se estaban recibiendo acerca de lo que era la enfermedad y lo que podía suponer esta enfermedad. Tuvieron contacto directo porque no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino también la Comisión Europea intervino y dio, no sabía cómo calificarlo, no soy experto, una serie de recomendaciones para todos los países de la Unión Europea para que tomasen determinadas medidas. Sí, eso es una información que nos venía filtrado por parte de la Consejería de Sanidad, que era la responsable de esos temas, pero sí que nos trasladaban acerca de qué tipo de medidas había que tomar. En principio, empezó. Lo que pasa es que luego, durante todo el periodo, había distintos mensajes que llegaban, ¿no? En principio, se consideraban casos aquellos que habían tenido contacto en el propio China, no se consideraban aquellos enfermedades o personas que enfermaban y que no habían tenido ninguna relación con China. Eso luego cambió. Yo creo que también, en lo que se refiere a lo que es el mundo social, también tenemos que tener en cuenta lo que es el COVID-19, ¿no? que es una enfermedad muy parecida, o las consecuencias de esa enfermedad son muy parecidas a las de una neumonía.
El momento en el que se produjo es un momento en el que hay muchas gripes, meses de febrero o marzo. A veces, ayer oí lo que se dijo de, no, es que sabíamos que había llegado la enfermedad en el mes de febrero, realmente no había constancia porque no había pruebas. Nosotros, la primera vez que fuimos conscientes del primer caso, en este caso concreto fue el primer caso que ocurrió en la Comunidad de Madrid, y a mí me lo comunicaron el 4 de marzo, en el que me llamaron de un caso que todavía era sospechoso. Era una persona que había fallecido en una de las residencias públicas de la Comunidad de Madrid, la Residencia La Paz, y bueno, pues por la insistencia de la propia doctora de la residencia, ella decía que eso podía ser debido al COVID-19, pero al principio pensaron que era una neumonía, personas mayores que están en una residencia, los meses de invierno son muy malos, y en principio, bueno, pues pensaron que era una neumonía más o una gripe más, y realmente fue en ese momento, después, cuando le hicieron la prueba, una vez que había fallecido, fue cuando ya nos dimos cuenta de que se trataba del COVID-19, y realmente ese fue el momento de decir, bueno, ya ha entrado en la Comunidad de Madrid. Había habido casos, pero casos que provenían de personas que habían viajado a China, que habían estado en contacto con personas que habían estado en China. En este caso ya es cuando se vio que también había otros casos y que se empezaba a extender por el resto de la ciudadanía. Y concretamente, se ha referido usted que la primera alarma, por decirlo así, salta en una residencia. Tuvieron una reunión, se discutió sobre la especial gravedad que podría tener este SARS-CoV-19 sobre las personas de edad, internadas, vulnerables, con enfermedades y patologías asociadas, etc., en un número de camas y de residentes importante que había en la Comunidad de Madrid. Sí, a partir de ese momento, una vez que me comunicaron el día 4, yo convoqué una reunión de la propia consejería para valorar qué se estaba haciendo y qué podíamos empezar a hacer. Tuvimos una reunión, ese día había pleno en la Asamblea de Madrid, tuvimos una reunión de los altos cargos que estaban, bueno, pues, eran responsables de todas estas cuestiones. Bueno, pues vimos lo que se estaba haciendo, porque ya se llevaba trabajando con la Consejería de Sanidad, sobre todo con Salud Pública, a la hora de trabajar en una serie de cuestiones, ¿no? Eso tuvo como consecuencias que el día 6 de marzo se hace público el primer protocolo de actuación, que es, siempre cuando hablamos de protocolos, a veces se ha utilizado el término protocolo de una manera bastante torticera, ¿no? Porque se ha intentado mezclar protocolos habituales de la actividad sanitaria o la actividad social con los protocolos específicos que seguro que luego nos detendremos, que fueron absolutamente lesivos a los derechos de las personas mayores, ¿no? En ese momento hubo un protocolo en el que se establecían una serie de recomendaciones. Eso se envió a todas las residencias y a todos los recursos que eran, bueno, pues que estaban bajo la responsabilidad de la Consejería de Políticas Sociales. Como usted ha dicho, pues los centros de menores, por ejemplo, los centros de atención de violencia contra la mujer, todos los centros de personas con discapacidad, que también, bueno, pues son muy importantes. Y aproximadamente, para que nos hagamos una idea, en la Comunidad de Madrid había en ese momento, y ahora no ha variado demasiado, había 475 residencias, tanto públicas, privadas, concertadas, de distintos, bueno, pues, distintas categorías jurídicas, y luego había aproximadamente unos 200 centros de personas con discapacidad, muy variables, porque están tanto centros de salud mental, que son muy pequeñitos, como centros de personas con discapacidad, que son mucho más grandes, centros de atención a los menores, y bueno, eran todas las responsabilidades. Esa información, por supuesto, hubo dudas si en ese momento, que era el 7 de marzo, todavía era necesario enviarlo a toda la red. Lo que hicimos es, tomamos la decisión, yo creo que adecuada, de enviarlo a toda la red acerca de cómo tenían que empezar a actuar en los propios centros. Se ha referido usted a esos protocolos, precisando que eran de diversa graduación. Unos primeros entiendo que podrían ser estándar para una situación de esta naturaleza, y según es conocido, y ayer tuvimos ocasión también de escucharlo, fue un poco gradual. O sea, primero se permitían visitas, pero de uno en uno, después se restringieron visitas, y llega un momento en el que nos queremos centrar fundamentalmente en que sale vamos a llamarlo el protocolo, en que se ordena no permitir visitas y no derivar a gente a los hospitales. ¿Quién toma esa decisión?
Vale, son protocolos distintos. Hubo protocolos a lo largo de todo el periodo y protocolos que se fueron modificando en función de cómo iba avanzando la pandemia, como es absolutamente lógico, ¿no? Pero yo destacaría el protocolo del día 6 de marzo, que, con las características que he mencionado. Luego hubo otro protocolo, una orden, que era de la Dirección General de Salud Pública, que se emitió el día 8 de marzo, en el cual pues fue muy doloroso, pero hubo que tomar esa decisión, porque así lo dictaba la situación epidemiológica en este caso en la Comunidad de Madrid, que lo que se hizo fue limitar las visitas a las residencias, ¿no? Ese fue un protocolo que se puso en marcha el día 8 de marzo. A partir de ahí hay muchos protocolos, pero realmente si nos tenemos que centrar, se empezó a trabajar en los que se han denominado protocolos de la vergüenza. Yo he preferido no ponerles ningún adjetivo. Son protocolos en los que se establecen unos criterios de no derivación, y ya quiero en ese sentido ser más aséptico, de los cuales se empezó a trabajar por información que se recibió en la comisión de investigación. Yo quiero hacer un paréntesis y decir y recomendarles a ustedes como comisión que, si no lo han hecho ya, visualicen lo que fueron las comparecencias que hubo en la comisión de investigación durante el tiempo que estuvo abierta, hasta que, como consecuencia de las elecciones de 2021, se cerraron, porque hay muchos testimonios que son muy importantes y muy interesantes, ¿no? Pero en esa comisión, el firmante de ese protocolo, el director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Moore, declaró que el día 13 de marzo tuvieron la primera reunión para redactar un protocolo que luego se define en el propio protocolo con un lenguaje pues un poco poco concreto. Hablan de buscar la sostenibilidad del sistema, ¿no? Es decir, a veces eso de la sostenibilidad es difícil de entender. Luego, cuando se veían los criterios, uno entendía realmente a lo que se referían con la sostenibilidad. Se establece una serie de criterios, se establece una figura que hasta ese momento no existía, que era la del geriatra de enlace. Para hacer cualquier actuación hay que ponerse en contacto con el geriatra de enlace, que es un geriatra perteneciente a un hospital y al cual se tenían que remitir todas las residencias que pertenecían a una determinada zona bajo la responsabilidad de un hospital. Por lo tanto, se empezó a trabajar en esos protocolos de no derivación el día 13. El primer protocolo, la primera versión del protocolo, se envía el día 18, posteriormente se envía otra el día 20, una tercera el día 24 y otra última el día 25 de marzo. Esos protocolos son el producto de alguna de las consejerías, es una decisión colegiada, se discutió en el seno del Consejo de Gobierno, de la Asamblea, o fue... No se discutió en el seno del Gobierno. De hecho, mi primera noticia de la existencia de ese protocolo fue el día 21 de marzo. Yo conocí el segundo protocolo, el primer protocolo del día 18 no lo conocí el del día 20, porque era un sábado y fue a partir de que estalló la crisis, yo sábados y domingos iba a las oficinas que coordinan todas las residencias públicas de la Comunidad de Madrid, que están en Agustín de Foxa. Ahí el gerente me mostró un protocolo que establecía una serie de cuestiones que yo siempre he dicho, cuestiones que en muchos casos eran médicas y que yo no acababa de entender muy bien qué era lo que significaban. Yo estoy familiarizado con los términos de grados de discapacidad, grados de dependencia, pero no con distinta terminología médica, que es la que se establece en el propio protocolo, ¿no? Entonces, lo que pedí es que tanto el gerente como el director médico que tiene la propia AMAS me explicaran, cuando yo me eché las manos en la cabeza, porque cuando dije, y es que realmente esto traducido a nosotros es que personas con dependencia media o grave ya quedaban absolutamente excluidas, porque ese protocolo, que además era realmente de los cuatro el más bárbaro, porque es el que se establecían exclusiones, mientras que luego se fueron rebajando, se hablaba de recomendaciones, en ese se hablaba de auténticas exclusiones en función de una serie de criterios. Y pues aparte de la terminología que se ve en el propio documento, lo explicó muy bien una directora de una residencia Alcorcón en una comparecencia que tuvo en la Asamblea de Madrid, en la Comisión de Investigación, que dijo que una persona, pues por el hecho de ir en una silla de ruedas, ya quedaba excluida. Es algo
que es absolutamente terrorífico, ¿no? Porque además no tiene, creo que, ningún sentido médico, ¿eh? Porque bueno, pues si se habla de que estábamos haciendo unos protocolos de guerra o un triaje de guerra, que es muy discutible, porque luego descubrimos que había plazas vacantes en algunos hospitales, pero si estamos hablando de un triaje de guerra, un protocolo de guerra, no tiene sentido que si hay dos personas con unas determinadas patologías similares, porque una vaya en silla de ruedas, o sea, compañeros de MUS, uno que iba en silla de ruedas y uno que no iba en silla de ruedas, se podía derivar al que iba en silla de ruedas, porque eso tampoco es ningún predictor de que vaya a sobrevivir o que tenga más posibilidades de supervivencia por el hecho de que no vaya en silla de ruedas. Era una cuestión de movilidad. Si esa movilidad, es decir, realmente había problemas de movilidad para trasladarlos a los hospitales y se hubiera producido lo que habían anunciado el día 12 de marzo, antes de que se empezaran a trabajar en los protocolos, que se iban a medicalizar las residencias, si hubieran sido atendidos en las propias residencias aquellas personas que no podían ser trasladadas, pues podía tener sentido algo como esto. Pero eso tampoco se produjo. Por eso yo siempre digo que no podemos entender el protocolo sin la ausencia de medicalización. Yo creo que son las dos cosas, van absolutamente ligadas. Precisamente en la comisión hay personas expertas que le preguntarán después sobre temas que yo personalmente no domino, pero acaba usted de mencionar una cuestión que en opinión de la comisión y en mi opinión es importante o decisiva. Como sabe usted, fuera del ámbito hospitalario se empezaron a tomar medidas en establecimientos públicos, bancos, etcétera, las famosas mamparas, aislamientos, petición de cita previa, es decir, evitar en toda la actividad pública, menos en el transporte público, que era imprescindible, pues tomar estas medidas que, centrándonos en las residencias, podrían paliar las consecuencias. Usted propuso que ante la imposibilidad, porque aquello estaba desbordado, que se intensificase la medicalización de las residencias. Bueno, fue una lucha desde el primer momento, es decir, siempre entendiendo que además que también hay que dejarlo claro que las residencias, bueno, pues en el imaginario colectivo de la gente se piensa que son centros prácticamente cuasi hospitalarios y las residencias son lugares donde se cuida, pero no donde se cura. Donde se cuida es en la residencia y cuando la situación es especialmente complicada desde el punto de vista médico, las personas son trasladadas a los hospitales, ¿no? Esa es la práctica habitual y eso fue lo que se dejó de producir y luego quizá citaré cuál es el periodo que yo considero que se produjo ese bloqueo de derivación a los hospitales. Las residencias siempre se han definido como los hogares de las personas que en este caso están en una residencia, pero no los hospitales. Cuando tienen un problema médico que se puede tratar en una residencia, que es un problema crónico, la mayoría de las personas que están en las residencias tienen problemas crónicos, normalmente con los servicios que hay en la propia residencia se les puede tratar, incluso en las residencias que tienen menos carga sanitaria. Pero en cuanto hay un problema un poco más complejo, lo que se hacía antes, lo que se hace ahora, es llamar al 112 o llamar a la familia para que vayan a recoger a su familiar y lo lleven a urgencias y que en el hospital valoren la situación de esa persona, quede ingresada o sea devuelto con pues las prescripciones que el hospital emita, ¿no? Esto, en un momento determinado, eso se rompe. Y además hay una cuestión, yo creo que ha salido publicado, luego van a venir gente, periodistas que han publicado al respecto, en el que se da la paradoja que en el mes de enero del 2020 se producen más derivaciones de residencias a hospitales que durante el mes de marzo, cuando tenía que haber sido todo lo contrario. Se redujeron en el mes de marzo. Ayer preguntaban, no vi completo, pero sí que vi lo que pude ver de las distintas personas, y a mi juicio el parón se produjo en torno al 10 de marzo, aproximadamente, en torno a esa fecha, por testimonios de distintas personas que lo dicen. Luego hemos visto en datos que se han publicado en revistas científicas
y además es que eso se demuestra con los datos estadísticos. Pero corresponde muy claramente con los testimonios. El efecto no se produce inmediatamente como consecuencia de los protocolos, sino es antes. Esto yo siempre he especulado acerca de por qué se produjo esto, y es una especulación. No tengo nada que sustente esta afirmación, pero yo entiendo que hubo alguna resistencia por parte de algunos, del SUMA o de las ambulancias y demás, a la hora de decir, yo no había determinadas órdenes que decían que no se derivara, pero alguien diría, yo esas órdenes las necesito por escrito, porque si no, no voy a hacer caso a un tema como este. Y por eso se pusieron a hacer los protocolos, que realmente fue una constatación del parón que se estaba produciendo. Ese parón, podemos decir, que se produjo aproximadamente durante un mes, aproximadamente en torno al 10, 15 de abril, incluso desde la propia Consejería de Sanidad empezaron a hablar de un término que a mí en su momento me molestó mucho, de repliegue sanitario, que parecía que ya la situación no era tan grave y que bueno, pues ya se podía empezar a pensar en otra serie de cuestiones, ¿no? Y en ese momento es cuando, desde determinadas residencias, por los testimonios que ha habido, por ejemplo la de Alcorcón, es cuando dicen, hasta el día 5 o el día 7 de abril no nos dejaban derivar a nadie, y en ese momento ya se pueden producir las derivaciones, evidentemente porque la curva de los contagios, bueno, pues ya era otra, porque ya vieron que se podían atender por los propios hospitales, ¿no? Ayer escuchamos, desconocía por lo menos yo el dato, de que había residencias de hasta 700 plazas y otras más reducidas. Si se hubiera optado tomar una decisión política y científica de medicalizar, yo entiendo, quizás estoy equivocado porque no es mi profesión, que consistiría pues en reforzar o tener permanentemente 1, 2 o 3 médicos más en cada sitio para que hiciesen frente a esas personas que no podían ser derivadas. ¿Hicieron algún cambio? ¿Qué hubiera significado esto económicamente? Hacer un refuerzo de personal médico. Vamos a ver, el término medicalización de las residencias yo lo equipararía en el campo del derecho casi es un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Porque es decir, ¿quién define lo que es una residencia medicalizada? Fue un concepto que lo lanzó la propia Consejería de Sanidad el propio día 12, cuando anuncia en rueda de prensa que van a medicalizar las residencias, ¿no? Ellos deberían ser los que definieron. Pocos días después se dijo que ya estaban todas medicalizadas, por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que ya estaban todas medicalizadas. Cuando luego me preguntaron en el propio Consejo de Gobierno qué es lo que tenía yo como medicalizada, pues realmente es tener una atención médica que una residencia no tiene. Las residencias que se podían parecer más a lo que es una residencia medicalizada son las residencias públicas de la Comunidad de Madrid. Las 25 residencias públicas tienen un componente sanitario, tanto de médicos, médicas, enfermeras, y personal sanitario más potente que muchas de las residencias. Usted ha mencionado una residencia de 700, 600 personas y de 500 que son residencias públicas. La heterogeneidad de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid es tremenda, igual que en el resto de España, ¿no? Hay desde residencias de 500, 600 que son fruto de años pasados que en el contexto actual no tienen ningún sentido porque están absolutamente deshumanizadas. Eso no es un hogar. Si decimos que es un hogar, eso nunca puede ser un hogar por muy bien que se hagan las cosas, ¿no? Porque también convertirlo en un hospital no tiene sentido. Y luego hay residencias muy pequeñitas que incluso que por ley no necesitan ni siquiera tener atención médica. Entonces, por eso la heterogeneidad de la situación es muy variada. Hay residencias que son públicas, con personal público sobre los que podíamos actuar. Ayer se preguntó si se reforzaron el personal en las propias residencias. Se hizo un esfuerzo descomunal de reforzar, pero no había posibilidad en muchos casos de contar con personal sanitario para que trabajara en las propias residencias, porque además el propio sistema, creo que lo mencionó ayer una persona que mencionó que hubo personal de su residencia que habían decidido ir a trabajar en los hospitales, ¿no? Porque realmente las residencias, el personal social, es así, es un segundo nivel con respecto al personal sanitario, en niveles salariales y en nivel de carga de trabajo. Y eso en muchos casos pues significó
que el sistema sanitario actuara de aspiradora de personas que estaban trabajando en las residencias. Las residencias sufrieron en ese momento lo estimamos en un 40% de bajas, tanto por enfermedad como pues por sospecha, etcétera. Eso, pues evidentemente, eso añadido a una situación convulsionada como consecuencia de la carga de la epidemia, pues eso era una bomba de relojería, ¿no? Pero el propio sistema, al final, lo que consiguió es, en lugar de aportar médicos a las residencias, fue quitarse médicos o enfermeras. Y por eso, que seguro que no nos va a dar tiempo, pero es importante hablar del caso IFEMA. En IFEMA se pusieron muchos recursos, según la información de prensa, los médicos que estaban atendiendo en los centros de salud que se cerraron, muchos de esos médicos, o la mayoría de esos médicos, se enviaron a IFEMA. Esos médicos hubieran tenido mucho mejor resultado si, en lugar de enviar a IFEMA, que era un lugar en el que luego vimos que solo se atendió a personas con pronóstico leve, siempre pongo el ejemplo, que creo que es muy significativo, durante el periodo que estuvo abierto IFEMA como hospital de campaña, que fueron 5 semanas, murieron 16 personas en IFEMA. Durante ese mismo periodo, en las residencias de la Comunidad de Madrid, murieron en torno a 5.000. Evidentemente, porque las personas que fueron a IFEMA no eran personas especialmente graves, o ellos, la Consejería de Sanidad luego ya lo definieron como que tenían pocas posibilidades de empeorar, ¿no? Entonces, si ese personal sanitario se hubiera enviado a las residencias, hubiéramos estado en otra situación absolutamente distinta. Y quiero también dejar muy claro que una epidemia como esta es terrible. En muchos casos, el contar con la atención sanitaria, con los medios adecuados y demás, no hubiera significado que se salvaran todas las vidas que nos hubiera costado salvar. Creo que eso es algo que no podemos negar, pero seguro que podríamos haber salvado más vidas. Y una cosa que también es muy importante, y es, podríamos haber ayudado a personas a que murieran con dignidad. Porque muchas de las personas que fueron rechazadas en las puertas de los hospitales acabaron muriendo en una situación absolutamente indigna, en el que pues no contaban con la medicación adecuada ni los soportes adecuados para poder ser atendidos en las últimas horas de la vida, porque también es un caso, y muchos testimonios nos lo corroboraron. Yo creo que ayer también se dijo que la información que nos hacían es que la persona estaba bien por la mañana, desayunaba normalmente, y a la hora de la comida moría. O sea, era algo en muchos casos absolutamente devastador. No es que la propia residencia, no sé, en algún caso podían haber ocultado información a los familiares, no lo sé, creo que serían los menos, pero que en muchos casos realmente las personas morían en cuestión de horas. Y yo creo que eso también es importante, para mí por lo menos me preocupa mucho desde un punto de vista ético, que las personas mueran en unas condiciones dignas, como debe morir y vivir un ser humano. El concepto de medicalización que usted utiliza es genérico, pero nosotros nos queremos centrar en ese espacio verdaderamente, como se acaba de relatar, pues dantesco, en que morían personas. Es más, en los turnos de noche se nos dijo ayer que no había ni médico y que los certificados de defunción no lo podía dar nadie porque no había un médico hasta que nos llamaban al SUMA o a algún organismo que venía y hacía el certificado de defunción. Hay una cuestión que llamó la atención ayer, y es que en los certificados de las residencias, digamos, públicas, que son las que comparecieron ayer, normalmente un porcentaje muy alto de certificados decían causa de la muerte, parada cardiorrespiratoria, posible COVID. En cambio, por ejemplo, una persona que fue derivada a la Fundación Jiménez Díaz, la Fundación Jiménez Díaz como centro médico certificó COVID sin paliativos. ¿Esos posibles COVID se computaban estadísticamente como COVID o no? Sí, a partir de una determinada fecha hubo una orden ministerial, en este caso no era de la Comunidad de Madrid, en la que se nos pedía a las distintas comunidades autónomas que reportáramos datos de contagiados, de fallecidos. Había más cosas, pero fundamentalmente, y había dos categorías, una fallecidos
como consecuencia de COVID y otros con síntomas compatibles, ¿no? Y en ese caso además nosotros también recibíamos esa información de las propias residencias que nos decían, sospechamos que ha fallecido por COVID, pero como no existían, sobre todo al inicio, no existían suficientes, no había pruebas PCR, bueno, pues era imposible. En los hospitales sí que podían contar con más medios de inicio, por eso, bueno, pues podían, aunque también tenían problemas de PCRs en los propios hospitales, ¿no? Pero sí que reportábamos los fallecidos, en algunos casos pues había serias dudas, incluso nos decían de la propia residencia, pues esta persona no ha fallecido por COVID, ¿no? A veces la diferencia de fallecer por COVID o con COVID, ¿no? Porque además a lo mejor tenían otras patologías y bueno, pues también tenían COVID, ¿no? Pero sí que reportábamos esa información durante varios meses se reportó al Ministerio de nosotros al Ministerio de Educación Social, al Ministerio de Sanidad, que era el que recopilaba toda esa información. El dato estadístico se tomaba de los certificados de defunción, claro. Claro. Ahí hay una cifra entre 7.000 y pico y 9.000. En esas 2.000 y pico se incluían estos a los que me he referido, parada cardiorrespiratoria, posible COVID. Bueno, yo siempre me he resistido mucho a hablar de cifras concretas, porque creo que es prácticamente imposible hablar de cifras concretas. Muchas veces, desde un punto de vista mediático, pues vende mucho hablar de una determinada cifra, pero es complicado. Yo siempre lo decía en ese momento y lo sigo remarcando ahora, que había que esperar a la información que pudiéramos recibir del exceso de muertes que el Instituto de Salud Carlos III pues emite, porque ahí sí que se podría diferenciar pues el exceso de muertes que hay en un determinado periodo con relación a un periodo normal que se considera los 4 o los 5 años. Cuando se dicen han muerto 1.000 personas por la ola de calor, pues realmente no hay una contabilización de cuántas personas han muerto por ola de calor, sino que se mira un año normal y se compara, ¿no? Por lo tanto, yo siempre me he resistido mucho porque no tengo capacidad para saber exactamente cuál es el número exacto, y también porque muchas veces el número de personas fallecidas invisibiliza a la propia víctima. Muchas veces parece que hablar de 1.000 personas fallecidas importa menos que el fallecimiento de una persona, y siempre tenemos que recordar que detrás de cada fallecimiento hay una persona a la que no le tocaba morir y una familia que ha sufrido por eso, ¿no? Y por lo tanto, hablar de cifras es complicado, y yo siempre me he resistido a hablar con esa actitud porque creo que es imposible. Yo, desde mi punto de vista, después de paso a las preguntas de los compañeros de comisión, lo que quería centrar era que en un momento determinado, perdón el inciso, se habló de hoteles medicalizados. Concretamente creo que el Hotel Colón, me parece que fue uno de ellos. Claro, ese concepto no es que se haya construido, fue la propia gobierno de la Asamblea la que dijo, perdón, de la autonomía, la que dijo estos son hoteles medicalizados. ¿En qué consistía esa medicalización de esos hoteles? Bueno, se ha utilizado normalmente, en ese caso, hoteles medicalizados, ambulancias medicalizadas, UBIs a veces cuando se va a rescatar a alguien que ha sufrido una catástrofe, bueno, pues es en la que hay una atención médica y una atención sanitaria. En un hotel normalmente no hay ningún tipo de atención médica. En ese caso, bueno, pues se estableció. Yo nunca discutí la existencia de los hoteles medicalizados, creo que era una válvula de escape para la situación que se vivía en los propios hospitales, y precisamente para atender a las personas que necesitaban aislamiento o personas que estaban en una situación leve, ¿no? Pero en el fondo es, para mí, lo debería definir un médico y alguien de la Consejería de Sanidad, que es lo que ellos hablaban de una residencia medicalizada, que es una residencia con atención médica 24 horas, en este caso concreto que decían, muchas residencias tenían médico por la noche, otras no, y algunas que tenían por la noche, pues ese médico estaba de baja y no había posibilidad de poder reemplazarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese concepto, bueno, pues es bastante difuso, pero realmente yo creo que es importante. Hay que recordar, aunque se habla mucho de que son centros sociosanitarios, el sector social muchas veces se opone a que se hable de centros sociosanitarios. Realmente son centros sociales. Otra cosa es los recursos sanitarios. Lo que tiene que haber es una coordinación sociosanitaria entre lo social y lo sanitario, que desgraciadamente en este país no se produce. Eso afecta no solo a la Comunidad de Madrid, sino al resto de España. Cuando una persona entra en una residencia, parece que a efectos
del sistema de salud público desaparece. De hecho, dejan de ser atendidos por su médico de cabecera, que hasta ese momento les atendía, y el médico de cabecera pasa a ser normalmente otro, el médico que está en la zona de la residencia, y para lo único que está realmente es para firmar las recetas que le pasan desde la propia residencia. Yo creo que ese sistema, y eso es un tema más estructural del sistema sociosanitario de este país, yo creo que eso es algo que tenemos que ser capaces de resolverlo, porque la atención primaria, que desgraciadamente está como está, debería también atender a las personas que están en las propias residencias, conocer su historia, porque eso además también siempre se dice que ayuda a la supervivencia de la gente el que el médico de atención primaria pues tenga un seguimiento, te conozca y te pueda atender bueno, pues en tus vicisitudes. Hay otro aspecto que no tiene nada que ver con la medicina, al que ayer se aludió y que está en relación con una pregunta que le hice antes. Otra alternativa que parecía lógica era introducir mamparas, por ejemplo, en los comedores para que los que comieran estuvieran separados, y lo que se decidió fue encerrarlos en las habitaciones. Esta deficiencia ayer se puso de manifiesto. Es más, se nos llegó a decir que en una residencia que de alguna manera intentaron hacer un corte, era un cartón con 2 ladrillos. Hubo metacrilato, que es lo que se utilizó en todos los centros públicos para poder por lo menos paliar ese contacto. Se tomaron medidas de todo tipo y en función del material que estaba disponible en todos los lugares, pero yo creo que hay que tener una cosa clara, y es que sobre todo en las primeras semanas, ese periodo más trágico, realmente teníamos el gran problema, era el de la información, porque no disponíamos de PCRs y porque no sabíamos, bueno, pues realmente se nos pedía, incluso desde la orden ministerial, sectorizar entre las personas que estaban contagiadas y las que no estaban contagiadas. Yo siempre he dicho que se sectorizaba, sobre todo en los primeros días, ojo, una persona que tenía síntomas tenía COVID y una persona que no tenía síntomas no tenía COVID, y así se les separaba. De repente se daban cuenta que eso no era así, en un momento determinado, ya no recuerdo en qué momento, se descubrió que los asintomáticos también contagiaban, por lo cual pues hubo como distintos movimientos, que eso era prácticamente imposible. Las residencias, desgraciadamente, no se pudo aplicar lo que aplicamos todos los españoles con respecto a la distancia social, y especialmente con las personas más vulnerables, con los mayores. Yo recuerdo, bueno, pues los hijos que llevaban la comida a casa de sus padres se la dejaban en la puerta del propio domicilio. Eso en una residencia, eso evidentemente, eso es imposible, porque era necesario que entraran y salieran residentes todos los días de turno. Ahí también, bueno, nos encontramos con una situación que agravó, y es la precariedad del personal de las residencias, que en muchos casos trabajaban en 2 residencias, estando en distintos turnos, con lo cual ayudaban a que la epidemia se extendiera, y que, bueno, pues realmente no se puede aplicar una distancia social con una persona mayor dependiente, porque los trabajadores tienen que tocar, tienen que agarrar, tienen que mover, y por lo tanto, bueno, pues era un lugar especialmente complicado para poder establecer aislamientos. Por mucho que hiciéramos separaciones y demás, esas separaciones, y de hecho muchos de los testimonios que hay por parte de la UME, una vez que entraban, que establecían, iban además pues en plan ejército, con un sistema pues de colores, de cómo sectorizar y demás, de una manera muy eficaz. Bueno, pues en muchos casos de un día para otro había que cambiarlo, porque había una información distinta que nos llegaba de las personas que estaban contagiadas. Cita usted a la UME, y ayer salió un testimonio que la verdad que nos pareció bastante desconcertante. En una residencia, cuando fue la UME a desinfectar, el director o la directora, no recuerdo exactamente, dijo que tenía orden de no dejar entrar a la UME. ¿Usted conoce? Yo eso lo desconozco. La UME, yo creo que fue uno de los grandes aciertos de la crisis, cuando conseguimos que la UME se activara y empezara sobre todo a trabajar en aquellos centros que estaban especialmente más castigados por la epidemia. Pero yo no, la información que recibí de muchas de las residencias, no hubo ningún problema de que no les dejaran entrar, y si no les dejaban entrar,
lo que hacíamos era hablar con quien fuera oportuno para autorizarlo, pero no creo que fuera, a lo mejor fue un caso muy concreto de alguna residencia. Bueno, y yo para terminar, tendría interés en que en política todos son tomar decisiones y opciones y muchas veces presionados por la situación. Una intensificación importante de medios médicos, sanitarios, enfermeras, mamparas, etcétera, etcétera, hubiera tenido un coste, como es lógico, si se incrementa, y además incluso podía haber incentivos dada la situación, un coste semejante o parecido a la alternativa de hacer un hospital. Bueno, hacer un hospital es más fácil y tiene más réditos también, ¿no? Yo creo que eso fue lo que se optó por eso. Realmente, contratar más médicos durante la crisis era muy difícil, porque los médicos son los que son, y lo que sí que había que hacer era aprovechar mejor los recursos que tienes en un sitio o en otro. Nosotros nos lanzamos a intentar contratar personal médico y personal sanitario por todas las partes, pero no se podían sacar debajo de las piedras. Incluso pues, había un problema a la hora de poder contar con médicos que fueran extracomunitarios y que pudieran actuar, y de hecho bueno, pues, se buscaron todas las vías posibles por haber, pero realmente con dinero encima de la mesa en el mes de abril no hubiéramos conseguido nada distinto. Lo que había que decir con lo que había, bueno, pues era, yo creo que es el grueso de la solución, haber actuado de una manera distinta. Y otro tema que no hemos hablado tampoco y que también es importante son los hospitales privados, ¿no? Que ese mismo día 12 en el que se anunció la medicalización de las residencias se habló del mando único sanitario en la Comunidad de Madrid, tanto de los hospitales públicos y privados, que es una decisión totalmente correcta, pero luego nos enteramos que en muchos hospitales privados no se cubrieron todas las camas, hubo camas vacías, así lo reconocieron personas de los propios hospitales privados que acudieron a la comisión de investigación en la Asamblea. Por lo tanto, el sistema no se utilizó al pleno rendimiento que se tenía que haber utilizado, ¿no? Y en muchos casos pues, se podía haber atendido a personas en camas privadas y solo pudieron, nos dijeron, incluso esta persona que compareció, el presidente de Hospitales de Madrid, en la comisión de investigación, dijo que no se había derivado a ninguna persona de una residencia a un hospital privado, que solo habían conseguido sortear todo este sistema que se había establecido de exclusión a aquellos que tenían un seguro privado y que eso les había permitido, por medio de una ambulancia privada, que fueran a recoger a las personas, lo cual también me parece especialmente terrible, ¿no? Porque creo que en una sociedad democrática no nos podemos permitir que el tener dinero o no tener dinero suponga que te vayas a salir. Y por último, ¿quién tomó la decisión de la alternativa de un hospital? Bueno, fue una decisión muy directa de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, si se refiere al Hospital Zendal, entiendo. Y eso fue algo pues ya muy avanzada la crisis. Yo creo que esa decisión, no recuerdo, pero creo que se tomó en el mes de junio, el mes de julio del año 2020. ¿Se refiere usted al comienzo de las obras o a la toma de decisión? A la toma de decisión. A la toma de decisión. Bueno, pues por mi parte no hay más preguntas. Empezamos por ahí. Fernando. Buenos días, muchas gracias por sus testimonios y su participación. Comentaba que la disminución de las derivaciones desde las residencias a los hospitales comenzó antes de la publicación de los protocolos, del conocimiento de los protocolos, según alguna información que hemos manejado en la comisión, podría estar en el 6-7 de marzo, usted señalaba los 8 o 9 de marzo, pero la caída de esas derivaciones desde 120 promedio diario a 50 promedio diario es una caída que se produce a partir de esos días, ¿no? Hay una información en la memoria del Servicio de Salud de Madrid, del SERMAS, en 2020, la página 69, de que el día 7 de marzo se crea una gestión centralizada de camas y una mesa de gestión de traslados de la Comunidad de Madrid. ¿Podría ser ese momento el que conoce usted esa mesa de gestión de camas centralizada? Entiendo que era dentro del propio SERMAS y por lo tanto tampoco tengo conocimiento de esa comisión. Y entonces usted también
es otra de las hipótesis que manejábamos, es que los protocolos se hacen para justificar una decisión que ya está tomada, de alguna manera, que es esa prohibición de que en las residencias puedan derivar pacientes. Y si hay esa reunión del 13 de marzo por el señor Moore y la elaboración del primer protocolo, segundo protocolo, etcétera, que se van ajustando, ¿no? Y luego ya a partir de final de marzo el que se vuelve a poder derivar desde las residencias, ¿no? Es un tema que usted ha subrayado y ha escrito, ¿no? Esa decisión que condenó a muchas personas a morir indignamente cuando había seguramente alternativas. La segunda cuestión que quería plantearle es sobre la estructura de las residencias. Incluso he leído que usted quiso participar en política y en la consejería por su preocupación por la estructura de atención a personas mayores y las residencias. En la comisión hemos analizado también que esa situación estructural, más allá de la pandemia, previa a la pandemia, era preocupante, era insuficiente, era de carencias. Y también nos preocupa saber si se ha modificado después, si ha mejorado, si los estándares han mejorado, si la calidad ha mejorado. ¿Qué pasaría si hubiera una nueva pandemia? Muy bien, yo creo que ese es un aspecto muy importante y de hecho una de las razones por las que yo entré en política precisamente fue por una cuestión personal y el conocimiento de cómo se resolvían los problemas de las personas mayores con dependencia en la realidad, ¿no? Y decir, cuando me encontré con esa situación y me eché las manos a la cabeza, ¿no? Incluso más allá de lo que es la propia, siempre nos centramos en las residencias, yo creo que hay que verlo de una manera más integral en la atención a las personas mayores. Las personas mayores, la mayoría, lo que quieren es continuar en su domicilio y el propio sistema les condena a que si la dependencia avanza es imposible que se mantengan en el propio domicilio, ¿no? La situación se vino a mejorar en un momento determinado cuando se aprobó la ley de dependencia, que estableció un derecho subjetivo, que fue en ese sentido un avance, pero con muchas carencias, porque no vino acompañado de un suficiente presupuesto, resistencia por parte de algunas comunidades autónomas, toda una serie de problemas en un sistema que es absolutamente precario. El sistema social es un sistema que, si lo comparamos con el sistema sanitario, es bastante más precario que el sistema sanitario y además, en muchos casos, sin un tronco común como tiene el propio sistema sanitario nacional. El sistema social ha nacido de otra manera y es una situación precaria. Eso se vino a acentuar como consecuencia de la crisis del 2008, que afectó de manera importante a la ley de dependencia y que luego se tradujo en los recortes que hubo en el año 2012, no solo en lo social, sino también en lo sanitario. Por lo tanto, estábamos en una situación en la que, en este caso, las residencias y los hospitales, bueno, pues habían sufrido unos recortes que eso tienen consecuencias. Esas cosas, al final, tienen sus consecuencias sin ningún tipo de duda. Había toda una serie de cuestiones y, de hecho, bueno, pues yo también lo que me decidí es que había que cambiar determinadas cosas. Había que cambiar los contratos existentes en la Comunidad de Madrid, contratos muy precarios, contratos en los que, en muchos casos, el que ganaba la concesión era muy discutible porque no era una empresa con experiencia en lo social, eso también me preocupaba, y en el que los trabajadores eran personas que tenían unas condiciones muy precarias y eso tenía una serie de consecuencias. Entonces, bueno, eso la pandemia se lo llevó por delante, pero evidentemente esa situación de partida afectó. Yo siempre pongo el ejemplo que el mismo tsunami en las costas de Japón y en las costas de Filipinas no tiene los mismos efectos. Evidentemente es un tsunami, pero si el sistema es robusto, es fuerte, si tuviéramos tenido el mejor sistema sanitario del mundo, que creo que eso es algo que tenemos un sistema sanitario del cual nos tenemos que sentir orgullosos, pero evidentemente es muy mejorable. Yo creo que tiene todavía también muchas carencias, pero el sistema social, por supuesto que también, ¿no? Entonces era un sistema que tenía sus carencias y que ante una situación extrema como es una epidemia, pues evidentemente pues respondió con lo que tenía, que era, bueno, pues una situación difícil. ¿Cómo veo la situación actual? No estoy tan directamente pegado, aunque sigo trabajando en temas relacionados con las personas mayores, pero lo que puedo percibir es que la situación no ha cambiado, no ha mejorado, en algunos casos incluso ha empeorado. Hay informaciones acerca
de alimentación en algunas residencias, que vemos que eso incluso ha ido a peor cuando ya era una situación mala en un inicio, y eso es algo que me preocupa. Si ocurriera otra pandemia, pues nos enfrentaríamos, tomaríamos las mismas soluciones. Y evidentemente yo creo que estaríamos estableciendo un incentivo perverso hacia los poderes políticos acerca de qué decisiones podrían tomar, porque parece que tomar decisiones claramente que no son éticas, como la existencia de un protocolo con una visión absolutamente edadista, en el que parece que las personas mayores tienen menos valor que el resto de los ciudadanos, pues eso no tiene coste. Y bueno, realmente es un incentivo decir, bueno, pues si yo fuera un asesor de alguien que tuviera tomar decisiones, diría, haz lo mismo, que realmente no va a tener ninguna consecuencia, ¿no? Yo creo que eso a mí me preocupa, porque realmente, y yo siempre he pensado que se tomaron medidas edadistas, pero la propia sociedad ha reaccionado de una manera edadista, no dándole importancia a algo que es realmente troncal a una sociedad avanzada como debería ser la nuestra, y lo cual pues debemos pelear para que eso cambie. Muchas gracias. En primer lugar, señor Reyero, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana y por relatarnos lo que nos ha contado y contestar a nuestras preguntas. Yo tengo varias. No voy a hacer todas las que tengo, si acaso en una segunda ronda, o depende del tiempo, ¿no? Pero bueno, algunas que me interesan especialmente. En uno de los mensajes que usted escribe, yo creo que era la Consejería de Sanidad, corríjame si me equivoco, habla de las dudas sobre la legalidad de las decisiones que se están tomando en relación con los protocolos. ¿Tiene constancia de cuál es la respuesta o tiene constancia de que eso diera lugar a algún informe de los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad en torno a esa cuestión? Imagino que quienes tomaron la decisión, si no a lo mejor en el primer momento, en un momento determinado, preguntaron a los jurídicos si esa decisión podía acarrear lo que no está teniendo el éxito que muchos pensamos que debería de tener, pero probablemente se lo preguntarían, porque obviamente los cargos públicos se lo preguntan siempre con razón, ¿no? ¿Tiene constancia de algo parecido? No tengo constancia. Lo que sí yo creo que es una evidencia es que una vez después de mi email, en el que digo eso el día 22 de marzo por la mañana, los posteriores protocolos, que son del 24 y del 25, suavizan los términos. Entiendo que eso es como consecuencia de esa advertencia, ¿no? Porque si no, porque se produce ese cambio y se elimina el término exclusión, pero como tal, pues entiendo que, como usted dice, pues los políticos siempre consultan con su personal jurídico determinadas cuestiones, y en este caso, pues evidentemente lo consultarían. Y yo siempre de hecho lo dije en una comisión en la Asamblea, una frase de la que yo podría afirmar ahora mismo. Yo dije que los protocolos no eran éticos y que posiblemente no eran legales, pero yo tampoco tengo la respuesta a eso, y siempre he dicho que eso lo debería establecer un juez, es decir, si eso es legal o no. Que no son éticos, lo tengo clarísimo. Y por lo tanto, bueno, pues no sé si con eso he contestado la pregunta. Sí, porque la siguiente que venía enlazada era si ese cambio de terminología en los protocolos usted lo atribuía realmente a cambios reales, a un cambio de posición o a un cambio, digamos, vinculado a, imagen en su momento, imagen y digamos, autoprotección jurídica, ¿no? Sí, es un cambio terminológico. Yo creo que el espíritu seguía siendo el mismo, pero bueno, igual que también muchas veces me he preguntado, y eso es algo que yo siempre diría, eso habría que preguntárselo a los responsables que emitieron ese protocolo, ¿por qué lo pusieron por escrito? ¿No? Porque también hemos sido conocedores que posiblemente hubo en otras comunidades autónomas que se tomaron decisiones de carácter parecido, pero ninguna comunidad autónoma lo puso por escrito, como ocurrió en la Comunidad de Madrid. Yo creo que eso también es algo que cuando dicen, no, es que en todos los sitios ocurrió lo mismo. No, la situación era la misma en todas partes, pero en la Comunidad de Madrid se tomaron determinadas decisiones, y una de ellas es poner por escrito eso, que incluso si hubiera sido en un momento un borrador, ya hubiera sido una auténtica barbaridad. No lo fue, porque era efectivo, está efectivamente firmado de manera digital, etc. Pero ¿por qué lo pusieron por escrito? Es algo que siempre, la única razón es esa, es que alguien dijera, o me lo das por escrito o yo realmente no voy a hacer.
La segunda de las preguntas, que la ha comentado usted brevemente, pero efectivamente, pero dado la importancia que creo que tiene, es la relativa a la vinculación entre los seguros privados y las derivaciones. ¿En qué punto? Es decir, ayer asistimos a algunas declaraciones en las que se nos decía que sencillamente cuando alguien quería llegar y decía saquen a mis padres de ahí y llévenlo a un hospital, decía no, es que no puede llegar una ambulancia en la puerta y no vamos a sacar a nadie, es decir, ya puede venir Dios, que de aquí no va a salir nadie, ¿no? También hay una cuestión sobre que no todas las residencias, digamos, tenían la misma respuesta ante las mismas preguntas o solicitudes, ¿no? Pero ¿de dónde? Es decir, sí, hay toda una discusión sobre los efectos, el valor jurídico de esos protocolos, ¿no? Es decir, el valor administrativo de esos protocolos, ¿no? Que después yo también la acabaré, por no ser yo, no ser yo el que haga más preguntas o tener más tiempo, que es el tema sobre las sanciones internas que podían suponer para quien no obedeciera los protocolos. Es decir, pero bueno, no adelanto la pregunta, que es una de las que quiero hacer después. ¿En qué cree usted que se puede basar? ¿En qué dato del protocolo alguien puede decir, un director o un geriatra de enlace o quien tome la decisión última de dejar entrar a la ambulancia puede decir no lo saco, es decir, si dejo salir una persona que tiene con un seguro privado y se lo lleva a un hospital privado, cuando, como usted además ha dicho, había una unidad, se dijo que hoteles medicalizados, hospitales privados, el IFEMA estaban, digamos, a disposición de, entiendo, todo el mundo, nadie dijo que solo para seguros privados. Es decir, ¿dónde está la cobertura para sacar a alguien con un seguro privado en esa situación? Bueno, yo creo que eso es una libre interpretación de cada una de las residencias o de la persona en concreto que estuvieran como responsable en ese momento, ¿no? Porque otras residencias recomendaban algo que ni siquiera tiene que ver con los seguros privados, sino que decían a los familiares, vente a la residencia, sácalo y llévatelo en tu coche al hospital y las urgencias del hospital te lo van a admitir. Pero es que directamente las ambulancias, cuando llamamos, nos dicen que por el hecho de que nos cuelgan directamente, que por el hecho de llamar de una residencia no van a ir. Por lo tanto, es una libre interpretación. Y yo el tema que ha mencionado acerca de la vinculación que tiene jurídica, el hecho del protocolo, si es un acto administrativo, bueno, toda una serie de cuestiones muy complejas desde un punto de vista jurídico, no podemos olvidar la importancia que tiene algo que no es jurídico. Es decir, en una situación de pandemia, a mí me llega un determinado protocolo por parte de la Consejería de Sanidad que me dice que tengo que actuar de una determinada manera y yo voy a actuar de esa determinada manera, salvo que piense que va en contra de cualquier criterio ético, ¿no? Pero en este caso concreto, decir, oye, ante eso, pues yo creo que además se produjo una situación que realmente las residencias empezaron a aceptar esa situación porque ya dijeron, no, ya no vamos a llamar. Al principio llamaban mucho, como no iban, pues en un momento determinado ya dejaron de llamar y dijeron, esto es asunto perdido porque no lo vamos a conseguir, porque existe un protocolo que dice esto y por el cual nos tenemos que atender. Y una última muy breve para dejar paso a los demás. En su opinión, ha salido la palabra sostenibilidad, ¿no? Pero precisamente hablábamos de esa, en principio, posibilidad de derivar a hoteles medicalizados, al IFEMA y a los hospitales privados. La no implementación, digamos, de esos recursos que en principio se tenían, en su opinión, estuvo basada en un criterio de sostenibilidad económica o un criterio de incompetencia o incapacidad de gestión ante lo que estaba sucediendo. Yo creo que no era una cuestión de sostenibilidad económica, era una cuestión de sostenibilidad del sistema en su conjunto y se optó directamente pues por, bueno, ya en lugar de hablar de criterios de no derivación, pues hablaban de sostenibilidad, que parece que suena mejor, pero realmente lo que se estaba refiriendo es a eso. Yo siempre también, y lo he dicho muchas veces también he pensado, decir, los geriatras, bueno, pues qué opinaban al respecto, que tampoco hemos tenido una respuesta. Yo siempre he pensado que los geriatras en principio pensaron que esos criterios de no derivación, eso significaba que se les iba a atender en las propias residencias. Yo creo que ellos solo aceptaron
la existencia de esos criterios, si iban a ser atendidos en las residencias, que de hecho ya aparecía así. Eso era el criterio de sostenibilidad, y eso es algo que jamás se produjo, ¿no? Eso es algo que digo yo, pero que también lo declaró en una entrevista el que fue durante un tiempo responsable de COVID en la Comunidad de Madrid, el señor Burgueño, en el que dijo, bueno, pues que los médicos que habían actuado, que los geriatras al principio pensaron que iban a ser atendidos en las residencias, algo que evidentemente no se puede. Muchas gracias. Decías que tenías otra. No, bueno, sí, para ahora por así. Es que andamos un poco. Sí, no más. No termine, sí, gracias. Disculpa. Bueno, todas las residencias acataron los protocolos. No hubo algunas residencias que que siguieron otros criterios o actuaron de una manera menos criminal. A ver, es difícil saber cuando el número es tan amplio de residencias, pero yo siempre, y cuando he ido he ya declarado 2 veces como testigo en los juzgados de Plaza de Castilla, un poco para aclarar también al magistrado acerca de lo que significa un protocolo de este tipo. Este protocolo, para mí, a las residencias se les envía a título informativo. El que tiene que aplicar o no aplicar es el Hospital de los Servicios Sanitarios. Yo puedo tener mucho interés en trasladar a mi padre a un hospital, pero por mucho que yo insista, si el hospital dice que no va a ir allí, no va a ir allí. Por lo tanto, el protocolo era de aplicación fundamentalmente sanitaria, ¿no? Las residencias en muchos casos se revolvían, insistían. Hubo personas que insistieron mucho, que en algún caso incluso consiguieron que esa persona fuera derivada, y hubo un caso que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que lo ha declarado una residente que al final, después de mucho insistir, consiguió ser derivada al hospital, porque en ese momento la médico de la residencia era una médica que estaba haciendo una sustitución, era alguien nueva y no conocía realmente la situación. La persona que querían derivar creo que tenía problemas de movilidad, no sé si iba en silla de ruedas, pero tenía problemas de movilidad, con lo cual la excluían de ser derivada. Como esta médica de la residencia no conocía la información, después de insistir, le preguntaron, ¿pero esta persona tiene movilidad? Y dijo, sí, tiene movilidad. Ah, bueno, pues entonces podemos trasladarlo. Y realmente se produjo porque el criterio era el criterio de movilidad, no era otro. Por lo tanto, yo creo que las residencias siempre han tenido interés. Se ha puesto mucho el foco sobre las residencias. También quiero romper una lanza por todas las trabajadoras de las residencias, que creo que en muchos casos se les ha criminalizado cuando hicieron muchísimo más de lo que podían hacer. Pero las residencias siempre han tenido el objetivo, como es normal, de que las personas, si tienen un problema médico, que sean atendidos donde tienen que ser atendidos. O sea, no tiene sentido que se opongan a que sean atendidos en un hospital. El hospital sí que puede tener un incentivo porque tiene preocupación acerca del desbordamiento que se pueda producir en el hospital, otra serie de cuestiones. Pero la propia residencia, ante una persona que enferma en su centro, lo normal es que quiera que sea trasladada. Por lo tanto, creo que ahí es importante el matiz de que para unos es más informativo y para otros es más de obligado cumplir. Y bueno, yo entiendo por lo que he ido leyendo que usted realmente, bueno, es una impresión mía, lo que le lleva a dimitir, aparte de las discrepancias, es una crisis ética, ¿no? Es decir, ¿usted cree que esta saludable crisis ética la han tenido también los geriatras del DACE y toda esta gente que de alguna manera han sido ejecutores de esta masacre? Yo no lo sé, tampoco soy quien para valorar. No sé si ha habido un movimiento, una agrupación de geriatras que haya planteado como una crisis ética. Lo desconozco, y en muchos casos muchas veces puede haber otras personas que consideren que le han actuado de manera absolutamente ética. Yo solo puedo valorar sobre la ética de mis actos, ¿no? Y creo que en ese sentido no puedo entrar. Nada más, gracias. Sí, buenos días, señor Reyero. Me sumo al agradecimiento de los otros miembros de la comisión. A nadie se le escapa la importancia de esta testifical, se lo agradecemos especialmente. Nos habla usted, creo que es una muy buena definición, que la medicalización es un concepto jurídico indeterminado. Ayer, por ejemplo, nos hablaba el personal que al principio les prohibía ponerse mascarillas, en fin, cualquier tipo de protección. La justificación era no alarmar, pero el caso es que hubo
durante unas semanas un personal que estaba desprotegido. ¿Ustedes estaban al tanto de esta desprotección, de esta obligación que se había impuesto sobre el personal? Como tal no éramos conocedores. Yo creo que también hay que ponerse en este caso en la situación no del año 2023 como estamos ahora, sino en ese momento en el que había incluso recomendaciones por parte del Ministerio de Sanidad de que decían que no eran necesarias las mascarillas. Luego también en un momento determinado nos supimos, en ese momento además se nos pedía que cuando fuéramos al supermercado nos laváramos absolutamente de todo, pero realmente no nos cubriéramos la cara porque no se hablaba de que el contagio se producía precisamente pues por vía aérea, ¿no? Entonces yo creo que en ese caso había mucho desconocimiento, no había mascarillas, porque no había mascarillas. Yo creo que eso era, igual que no había otro tipo de EPIs, no había... Sí había mascarillas y sí había pues batas y guantes, etcétera, pero no había suficiente para la magnitud de la situación, y en un momento determinado nos encontramos con que no existía ninguno y hubo que utilizar todo tipo de sistemas de bolsas de basura, etcétera, no solo en las residencias sino en los hospitales. Que alguien eso lo interpretara, que se podía asustar a los familiares, bueno, yo creo que eso es una interpretación de cada uno, pero creo que en un momento inicial el problema es que no se disponía de suficiente material de protección, y creo que eso cada uno lo interpretó de una determinada manera. No creo que hubiera una orden coordinada acerca de decir no se haga esto porque se asusta. Puede que ocurriera en algún caso, pero yo no soy conocedor. Nos habla usted que uno de los criterios de distribución, de asignación de recursos era la edad. ¿Los criterios que empleó la Comunidad de Madrid eran los mismos que se emplearon en el resto de España? ¿Eran comunes? ¿A qué se refiere con los criterios de edad? Realmente en la Comunidad de Madrid directos como tal criterio de edad no existieron. Por lo que he leído sí que existieron en algún caso en Cataluña, en el que sí que hubo, aunque no se pusieron por escrito, ¿no? Pero aquí eran un poco como consecuencia de las medidas que se tomaban, ¿no? Es decir, las personas que estaban en esas categorías normalmente eran personas de una determinada edad con una pluripatología, ¿no? Pero no se establecían criterios de edad, eran más unos criterios de estado cognitivo, de movilidad, eran los criterios. O sea, no se decía mayores de 60 años no pueden ser derivados. No, si esa persona no tenía problemas cognitivos y tenía movilidad, sí que podía ser derivada, según los programas. Como medios alternativos, usted ha citado IFEMA, residencias medicalizadas, hospitales privados e incluso los hoteles. Por un lado, yo no sé si se valoró en algún momento algún medio alternativo más, y por otro lado, si todo el mundo pudo acceder a esos medios alternativos. Los datos en ese sentido son tozudos. Yo creo que los hoteles medicalizados estaban pensados para otra cosa, o siempre lo he considerado así, pero en IFEMA realmente las cifras también lo dicen claramente. Hubo 3.800 personas aproximadamente que ingresaron en IFEMA y solo hubo 23 que provinieran de residencias, 23 de 2018, de 3.800, perdón. Con lo cual se excluyó. Yo pedí de manera directa al propio consejero de Sanidad que se derivaran a IFEMA, y las razones pues fueron que allí no podía ir gente con problemas de movilidad. Esa fue la única razón que se me dio, con lo cual eso es algo que además no solo lo pedí yo, luego el señor Moore en la comisión de investigación se reafirmó que él también había pedido eso y que le extrañaba que eso ocurriera. ¿Pero quién tomó la decisión que solamente fueran los enfermos leves, ha dicho usted al principio? Pues la Consejería de Sanidad es la que establecía pues el protocolo. Luego conocimos que, por ejemplo, en el Hospital Central hubo de inicios, lo publicó el diario.es, un protocolo parecido, que cuando salió en prensa lo quitaron del medio, en el que se hablaba de que solo iban a ir las personas leves. Tengo aquí una comunicación, si se le puede exhibir, por favor, si alguien le puede acercar. Es una carta de usted dirigida a los familiares. Si usted la puede reconocer, la fecha no la pone, pero yo creo que es hacia el 8 de marzo. Si usted la puede confirmar que esa carta es suya. Sí. En esa carta seguramente sea el 8 de marzo o fechas aproximadas. En esa carta se limita la entrada a los familiares, ¿no? Se informa a los familiares que hay esta limitación. ¿Esa carta llega a prohibir la entrada de los familiares en las residencias? ¿O en algún momento se prohíbe la entrada de las...? Realmente el propio protocolo, documento en el que se dice, se habla de que podría visitarse en situaciones excepcionales. Siempre decir que es una situación excepcional
queda a criterio de la propia dirección, es mucho complicado, ¿no? Pero realmente no se prohibía absolutamente, sino se consideraba que en aquellos casos, cuando nos pensaba una persona que estuviera en una situación terminal o que estuviera en una situación especialmente grave, pues sí se pudiera realizar esa visita, pero sí que esa medida, que yo creo que en muchos casos a veces yo siempre me he preguntado si esa medida era oportuna, era adecuada, y yo sigo pensando que lo era, con una situación epidemiológica era necesario. Se extendió demasiado en el tiempo, también lo tengo claro, porque eso tuvo otras consecuencias sobre el deterioro cognitivo de las personas que estaban en las propias residencias. El contacto familiar es fundamental para las personas, para todos, pero especialmente para las personas que están en una residencia, y era una medida pues que en ese momento había que tomar también con la información que teníamos, pero incluso hoy sigo pensando que era necesario. Pero en esos meses, en marzo, abril y mayo, además del personal de la residencia, ¿alguien podía entrar en la residencia? Normalmente entraba la policía, entraban los bomberos, entraba la UME, normalmente no debería entrar nadie. No teníamos un policía en la puerta para saber quién podía entrar o no, pero en principio no debía entrar nadie, precisamente por una cuestión epidemiológica. ¿Y cómo es posible que el 22 de abril entraran las cámaras de Telemadrid en la residencia San Juan de Dios y se puede observar en esas imágenes, primero, que los reporteros no llevan la protección adecuada, que un reportero incluso toca una barandilla en una zona de protección roja sin guantes, y es más, es que un periodista llega a entrar en cocinas? ¿Cómo es posible que esto sucediera el 22 de abril? No sé cuál es la residencia San Juan de Dios en momento, hay varias que son San Juan de Dios, En Navalcarnero. Navalcarnero. En Navalcarnero, pues evidentemente no debería haber entrado, y yo creo que es algo que puede haber distintas vicisitudes en las distintas residencias de la Comunidad de Madrid, donde digo, de mayores son solo 475, por lo cual puede haber ocurrido esa y otras circunstancias que a lo mejor nos echaríamos las manos a la cabeza. Ayer, de hecho, incluso, y a mí se me informó en ese momento, una trabajadora en una residencia del Parque de Lisboa, que comentó que el director de la residencia estaba diagnosticado como COVID y entraba y salía, y que había ido incluso al Mercadona, ¿no? Bueno, esas circunstancias se produjo, la casuística es absoluta, pero evidentemente según lo que estaba establecido, las cámaras de Telemadrid no podían entrar. ¿A usted le consta que se haya investigado la actuación de los geriatras de enlace, que es una figura reciente, ¿no? ¿A usted le consta que se haya investigado? No me consta. No sé si en los casos concretos que están actualmente judicializados y que están vivos, si haya habido alguna actuación al respecto, pero no lo desconozco. Ayer escuchábamos el audio de una doctora que viene a decir que solamente se van a salvar los que tengan alguna posibilidad. Es más, usted también ha utilizado el término protocolo de guerra. ¿En algún momento se informa a las familias que se está empleando el protocolo de guerra? A mí no me gusta llamarlo protocolo de guerra. De hecho, no lo llamo nunca protocolo de guerra. Yo creo que es algo que lo han intentado llamar así para justificar otra serie de decisiones. Creo que no es como tal un protocolo de guerra. Yo creo que el protocolo de guerra es en otras circunstancias. Estamos hablando ya de circunstancias de UCI, en la que haya que tomar decisiones porque hay un respirador y hay 2 personas que optan a ese respirador, por ejemplo. Eso es una circunstancia que se pudo producir en momentos determinados, pero no durante todo el periodo que se aplicó el protocolo. Por lo tanto, creo que es distinto. Yo creo que el testimonio que se puso ayer de esa médica, el familiar que acudió aquí, es muy importante, muy interesante, y también quiero informarles que en la comisión de investigación acudió la médica que aparece en ese audio, en la que también reafirmó la existencia de ese protocolo, y hablaba además del protocolo que ella consideraba especialmente grave, que era precisamente el que yo les he referido desde el día 20 de marzo, en el que se establecían esos criterios de exclusión. Esa información, en algunos casos, pudo ser conocida por los familiares, en otros no. Ha habido, en el sentido, bastante oscurantismo. Yo también siempre he defendido que si la situación hubiera sido tan dramática, de que hubiera que haber que tomar decisiones del calado que supusieran tener que elegir a qué persona atender, yo creo que un gobierno democrático lo que tiene que hacer es comunicarlo a sus ciudadanos, que la decisión esa es la que se está tomando y que se están siguiendo una serie de criterios absolutamente transparentes. Si esa es la situación, lo que no se puede es ocultar a los ciudadanos estas cuestiones y luego intentar ocultar la asistencia. Pero creo que para mí eso es fundamental. Si nos encontramos en una situación similar
de una epidemia, de una situación catastrófica, creo que los poderes públicos tienen esa obligación de ser transparentes y de contar la situación tal y como es y de acuerdo a qué criterios se están manejando, para que no haya ninguna duda y podamos, bueno, pues decir, pues no estamos de acuerdo, pero esta es la decisión que se ha tomado y se han establecido unos criterios que son lógicos. Yo creo que esas son las enseñanzas que como sociedad deberíamos aprender y sacar de este tipo de comisiones. Yo, por eso siempre me pareció una barbaridad el que se bloqueara la existencia de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, que no haya existido una comisión de investigación a nivel nacional en el Parlamento. Creo que también eso es necesario. Luego viene Amnistía Internacional que ha apostado por eso, porque realmente la única manera de que no se repitan los errores que se han cometido en el pasado, muchos de los cuales a lo mejor directamente no somos conscientes de errores, estoy seguro que he cometido muchos, del análisis de lo que ocurrió, podemos sacar conclusiones para que no se vuelvan a repetir. Sí, no, estoy de acuerdo. Tengo solo dos preguntas más. Ayer nos hablaban de causas judiciales, todas archivadas, sobreseídas, y alguna sigue viva porque está recurrida, ¿no? Yo mismo como abogado, a las familias que he defendido, todo a partir de una denuncia ante la Fiscalía. ¿Usted considera que a través de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid se está exculpando el gobierno de Ayuso? Bueno, yo no puedo emitir esa valoración. Yo creo que los poder judicial o la Fiscalía, yo creo que tienen que actuar según su criterio. Ha habido algunos casos sí que bueno, pues que he podido manifestar mi sorpresa. Por ejemplo, la primera declaración que hice como testigo en el Plaza de Castilla no hubo presencia de fiscal, la segunda sí. Eso, bueno, pues a mí me llama la atención que no hubiera un fiscal, pero a partir de ahí las decisiones que tome Fiscalía yo no puedo entrar, no debo entrar y no. Y la última pregunta, hay un principio bioético que dice primero no hacer daño. ¿Usted considera que las familias por parte de la Comunidad de Madrid sufren un trato degradante? Vamos a ver, yo creo que la Comunidad de Madrid, o el gobierno de la Comunidad de Madrid, más que la Comunidad de Madrid, yo creo que se sigue equivocando, porque por lo que yo sé no han tenido ninguna reunión con los propios familiares para, bueno, pues para compartir el dolor con ellos. Y yo creo que en ese sentido hablar del gobierno de la Comunidad de Madrid, eso lo pueden decir las familias. Yo tuve una primera reunión en el mes de julio con asociaciones de familiares, alguna de ellas Madrid de Residencias, que están aquí, y os puedo decir que fue una situación de inicio tensa, no podía ser de otra manera, y dolorosa, porque al final el sufrimiento que pasaron las familias, yo creo que es el más importante, sobre todo las personas que fallecieron, las familias, los trabajadores, pero el que piense que desde un puesto político no sufre cuando las personas mueren, las personas que son tan bajo su responsabilidad, pues creo que también es conocer poco el alma humana, ¿no? Entonces creo que lo primero que deberían hacer es reunirse con ellos, escucharles y no lanzar ese tipo de declaraciones acerca de los duelos que ya han pasado, como si uno pudiera hacerse dueño del duelo de los demás. Cada persona tiene un duelo distinto, y creo que lo primero que necesitan las familias es que se sepa la verdad, que se hable del tema. Creo que eso no hace ningún daño a nadie. Yo creo que a las víctimas en general, el hablar de lo que les ha pasado a sus familiares, creo que no les hace ningún daño, todo lo contrario, yo creo que les sana, y creo que eso es algo que se lo tenemos pendiente, los poderes públicos en general, a los ciudadanos que perdieron a las personas queridas durante ese periodo. Creo que se siguen equivocando, sigo sin entender que no tengan ni la mínima altura moral de mirar a los ojos a los familiares y en muchos casos decir, pues yo hice lo que pude y las decisiones que tomé, bueno, pues a lo mejor me equivoqué en esta cosa, pero creo que hice lo que creía que debía. Pues, muchas gracias, señor Reyero, por todo lo que hemos escuchado, por sus manifestaciones, y le digo sinceramente, en mi opinión, que personas como usted honran a la política. Muchas gracias. Doña Carmen Miquel.